La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes desde este lugar. Esperamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Bienvenidos nuevamente a lo que es el temario familiar de esta semana, 1 de noviembre. Para iniciar, hermanos amados, les voy a pedir que hagamos una breve oración para que el Señor se glorifique y abra nuestro limpio entendimiento. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria. Nos presentamos hoy ante ti, Señor, para que tú seas glorificado. Suplicamos tu nombre, tu asistencia, tu presencia, tu dulce paz, tu consuelo, tu armoniosa presencia. Amado Dios, suplicamos por favor que abras nuestro limpio entendimiento, dispón nuestro corazón para agradarte, para honrarte y para bendecirte. Eterno Señor, que no busquemos nuestra gloria, sino la tuya, para gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a este temario familiar. Hoy veremos el tema dentro de lo que es el temario general, modelos bíblicos familiares. Estamos viendo este trimestre, la vida victoriosa, anhelo de la familia de Cristo. Y nuestro tema semanal, gigantes o pigmeos. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, déjenme comentarles lo que es un gigante y un pigmeo. Bueno, un gigante es una persona que tiene una estatura mucho mayor que la normal. Y un pigmeo es una persona que pertenece a una raza de África, de Asia, donde tienen una estatura por debajo de lo normal. Se caracteriza precisamente por su baja estatura, así que cuando escuche usted la palabra pigmeo, regularmente se refieren a su baja estatura. Y déjeme decirle, bueno, decimos mayor o menor de lo normal. ¿Qué sería lo normal? Lo normal en México en hombres es 1,70 aproximadamente los hombres, mientras que las mujeres son como aproximadamente unos 12 centímetros más bajas que los hombres. Teniendo en promedio 1,58 m. Así que más o menos esa sería la estatura promedio. Un gigante, por lo tanto, debe estar muchísimo más alto que 1,70 y un pigmeo, pues, muchísimo más bajo que 1,58. Aproximadamente, para que usted se dé una idea, es como del tamaño de un niño, la persona pues más alta de un pigmeo. Y bueno, para eso les voy a pedir por favor que busquen en las Sagradas Escrituras, o bien vamos a leer juntos desde su pantalla. El texto que nos señalan en esta semana es Hebreos 5, del 1 al 14, y el capítulo 6, versículos del 1 al 3. Pero por obviedad de tiempo, lo que vamos a hacer nada más es leer los versículos del 12 al 14 del capítulo 5 de Hebreos. Leemos juntos, hermanos, acompáñenme a leer, atrévase a leer en voz alta. Hagámoslo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nuestro tema de esta semana, gigantes o pigmeos. Y para ello vamos a considerar lo que es la verdad bíblica
donde nos dice que la palabra de Dios nos enseña que los patriarcas, los profetas y los gobernantes de Israel fueron hombres y mujeres de una estatura espiritual muy elevada. Mientras que la verdad bíblica aplicada nos enseña que la palabra de Dios, con sus personajes relevantes, nos enseña que la familia de Cristo puede vivir una vida superior sin límite. Gloria a Dios por ello. Le comento que de manera natural usted sabe que el ser vivo, es decir, una planta, un animal, incluso el ser humano, tiene un crecimiento físico. ¿Es verdad? Sí es. Pero solo el humano tiene un multicrecimiento. Es decir, que además del crecimiento físico, también tiene un crecimiento en el área intelectual, social, moral, emocional y también, que es muy importante, aunque muy descuidado, en el área espiritual. Déjeme comentarle algunas ideas equivocadas que se tiene con respecto a lo que es el crecimiento integral de la persona. Se cree que si se alimenta lo que es el crecimiento en áreas como el laboral, el empresarial, e incluso el matrimonial, el familiar o el relacional, con esto se tiene un crecimiento completo. Regularmente eso es lo que busca el ser humano, ser integral, tener un crecimiento completo en todas sus áreas de su vida. Pero con que satisfaga lo físico, no quiere decir que quedará en un nivel alto en emociones, en lo social e incluso en lo familiar o matrimonial. Cuando de manera contraria debería, en lugar de enfocarse a las áreas del trabajo, de la familia, de sus relaciones con amigos, amistades, etc., debería de buscar lo espiritual primero. ¿Por qué primero? Porque una vez que se satisface la necesidad del alma, esta automáticamente hace que todas las demás áreas de la vida del ser humano se completen, sean completas, y nos ayuda a tener un crecimiento en todas esas áreas. Déjeme decirle, por ejemplo, cuando se toma la palabra de Dios como la clave para crecer integralmente. Cuando usted tiene una relación personal e íntima con Dios, empieza a cultivar la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu le ayuda a crecer, bueno, no solo espiritualmente. También nos da la Escritura parámetros de cómo crecer de manera relacional, de manera emocional. Por ejemplo, para crecer de manera emocional o para cultivar nuestro carácter, nos dice la Escritura que el Espíritu Santo siembra en nosotros una semillita. Esa semillita, después, cuando germina, da un fruto. Y ese fruto nos permite ser apacibles, amorosos, pacientes, a tener paz, a ser buenos, benignos, amables, sociables, a ser moderados, etc. Nos dice también la Escritura la manera de hablar, de responder, de contestar. Por ejemplo, en Proverbios 15:1 nos dice que la blanda respuesta apacigua la ira. Compruébelo cuando alguien esté muy enojado, en lugar de responderle en el mismo tono que está utilizando, usted bájele los decibeles. Se va a dar cuenta
que la persona que ha elevado la voz, que está incluso gritando, cuando usted hable más de manera blanda, de manera con decibeles mucho más bajos, también va a ir apaciguando esa ira. Gloria a Dios, porque la Escritura nos lo enseña. También, por ejemplo, nos dice al que responde palabras antes de oír, nos dice, por ejemplo, que debemos escuchar doblemente antes que hablar. Dice, alguien dijo por ahí, por eso tenemos dos orejas, dos oídos, para escuchar lo doble de lo que hablamos. Nos dice también que debemos ser lentos para enojarnos. Y bueno, déjenme aquí aclararles algo. No dice, no nos enojemos. No dice eso la Escritura. Antes bien dice, te puedes enojar, pero ten cuidado. Eso no es pecado. Ojo, enojarse no es pecado. El pecado es cuando llevados o dejados llevar por el enojo al grado de convertirse en ira, dejarse dominar por esa ira. Al momento que la ira actúa en nosotros, ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque empezamos a decir palabras que no pensamos o a hacer cosas que no queremos. Cuando se aplaca esa ira, nos damos cuenta que actuamos mal. Y a veces, o por vergüenza, o por orgullo, no pedimos perdón. Cuidado. Bueno, también déjeme comentarle que ese crecimiento que nosotros tenemos en el área espiritual que hace que se refleje en toda área de nuestra vida, al momento, por ejemplo, de hablar, de cultivarnos. Por ejemplo, si usted estudia la Escritura, usted va a aprender palabras que a lo mejor antes nunca había escuchado. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, dicen, pues no entiendo algunas palabras que vienen en la Biblia. Bueno, para eso se inventaron los diccionarios. Que usted puede buscar la palabra para saber lo que dice, o, por ejemplo, menciona algunos lugares que dice, pues, ¿y esos lugares dónde están? O no los conozco. En la parte de atrás de nuestras Biblias regularmente vienen unos mapas, ahí los podemos localizar. Eso hace también que empiece a expandirse nuestro conocimiento intelectual, cultural, nuestro acervo, nuestro vocabulario, nuestro conocimiento de geografía, de historia, etc. Otro tipo de conocimiento, por ejemplo, lo que es el relacional con los que nos rodean, con los que están cerca, con nuestro esposo o con su esposa, o con nuestros hijos, o con los nietos, o con quienes estén cerca. Nos dice cómo debemos tratarlos, cómo debemos hablarles, que debemos, por ejemplo, cuándo debemos castigarles, cuándo hablarles de manera suave, cuándo enseñarles, cuándo hablarles de manera más dura, etc. Y bueno, no voy a redactar cada uno de ese tipo de conocimiento porque me gustaría mejor que usted lo experimentara. Le comentaba entonces que las Sagradas Escrituras es la clave para tener un crecimiento espiritual, un crecimiento integral en nuestra vida. Nos proporciona entonces un conocimiento también social, ya comentamos, moral, mientras que la Iglesia Cristiana Interdenominacional tiene las Sagradas Escrituras como la única regla de fe, moral y conducta a la que debemos sujetar nuestra vida. No la Biblia la debemos sujetar a nosotros. Nosotros debemos sujetar lo que dice la Escritura. De esta manera crecemos en toda área, que eso es lo que estamos buscando. El apóstol Pedro nos dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 2 de Pedro 3:18
Mientras que el apóstol Pablo nos anima a orar al Padre de Gloria para pedir espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos entender cuáles son las riquezas de su gloria. Aquí permítanme poner un paréntesis. Las riquezas de su gloria, dice la Escritura, puede ir a buscarlo, es en Efesios, en el capítulo número 3. En el 1:18 nos dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Decimos, tenemos una herencia que son riquezas, y tergiversamos o malinterpretamos lo que es la Escritura y empezamos a pedir como conviene. Pedimos riquezas materiales. Qué equivocados, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. No nos vayamos por lo material, por la carne, por la concupiscencia, para satisfacer nuestro ego, nuestra carne, lo nuestro. Dice ahí mismo en en Efesios, en el capítulo número 3, a partir del versículo 16. Escuche esto, porque habla de lo que son las riquezas, justo lo que estamos comentando. 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Punto número 1, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Gloria a Dios. 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué textos tan reveladores, tan completos, tan capaces de ayudarnos a crecer? Mire, hermanos, déjeme comentarle, por ejemplo, como punto 1 de Efesios 3:16 nos dice, para ser fortalecidos. ¿Cómo seremos fortalecidos? A través de la Escritura, de la palabra. Y después en el versículo 17 dice, arraigados y cimentados. ¿Usted ha visto una planta que crece en un precipicio? ¿Cómo es que su raíz empieza a salir, a expandirse, a crecer y rodea de tal manera la roca que se aferra a ella para no caer? Se aferra de tal forma que lo cubre por completo, porque es justamente a través de la raíz que se alimenta la planta. Es decir, que corre la savia a través de su tronco. También así nosotros, dice Efesios, en el versículo, dijimos, número 17, en la parte final, dice, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. Que chupemos, permítame la palabra, la savia del amor, que nos alimentemos del amor, que respiremos amor, para que podamos exhalar amor. Hermanos, el amor cubrirá multitud de pecados, y es justamente el amor el que nos permite ver a los demás de manera diferente, relacionarnos con los demás de manera diferente, enseñarles
predicarles, hablarles del Señor Jesús. Si nosotros respiramos, nos alimentamos, nos cimentamos en amor, y eso es lo que la savia que corre por el tronco del árbol, como corriera por nuestras venas la sangre, si es el amor el que corre a través de nosotros, no sabe el crecimiento que tendríamos. Ojalá que pudiéramos todo mundo entender eso, todos los hijos de Dios cristianos. Obviamente que la gente de afuera pues no lo ha entendido, y para él estas cosas son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, exactamente. En Japón hay unos árboles llamados bonsai. Estos árboles son unos arbolitos que le llaman árboles enanos por su estatura. Estos árboles son creados de esta manera a propósito. ¿Por qué son creados de esa manera a propósito? Bueno, porque el japonés, el hombre, lo que hace es cortarle las raíces de tal manera que no lo deja crecer. Le va dando la forma para que crezca, pero en tamaño mini, es decir, que se desarrolle, pero en tamaño enano. Por eso hablamos de los pigmeos al principio. Que no seamos nosotros como un bonsai, que no cortemos nuestras raíces, que nos expandamos para arraigarnos de la palabra, que chupemos la savia del amor de Cristo para que nos alimentemos y crezcamos como gigantes. El amor de Cristo, dice el versículo, estamos en Efesios 3, dice el número 19, y de conocer el amor de Cristo, ¿y qué más? Que excede, que pasa, que sobrepasa, que supera todo conocimiento, cualquier conocimiento. Queremos aprender, queremos crecer, necesitamos saber. Bueno, pues el amor de Cristo supera todo ese conocimiento. ¡Qué maravilloso! Realmente creo que Dios es muy sabio. Y cuando veo este tipo de cosas, y cuando descubro las maravillas que Dios hace, lo único que nos queda hacer es glorificar su nombre, exaltarle, bendecirle, decirle: Señor, eres tan sabio, tan inteligente, es un diseño de verdad, el diseño inteligente perfecto para todo. Cuando nuestras áreas estén, o nuestras raíces estén ahondadas en lo divino, viviremos en victoria. Déjeme comentarle qué es lo que no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? Piense conmigo. Escriban en los comentarios, ¿qué no debemos hacer? No debemos criticar. Es lo que nos dice la Escritura. No juzgar. No hablar mal de los demás. Ni siquiera deberíamos pensar mal de los demás. No llevar o traer chismes. No pensar de nosotros mismos con un concepto más alto que el que debemos de tener, como mirando a los demás como si nosotros fuéramos superiores. A veces menospreciamos a los jóvenes, o menospreciamos a las personas humildes, o menospreciamos a aquel que tartamudea al hablar, y decimos: ¿qué me puede enseñar a mí? Ni siquiera terminó la primaria. Cuidado, hermanos. Cuidado con lo que estamos haciendo. El Señor no nos expresó jamás de nosotros así, ni nunca nos dejaría en vergüenza. No estamos expuestos ante los demás
por nuestros pecados. ¿Por qué nosotros sí debemos exponer a los demás? Sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Estamos viendo lo que no debemos hacer. Entonces, si recuerda la enseñanza que comentó el Señor sobre el fariseo y el publicano. El fariseo estaba orgulloso de sí mismo cuando oraba y decía, Señor, gracias te doy porque no soy como este publicano. Yo oro todos los días, ayuno 3 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Soy casi tan perfecto, Señor, que casi se me ve mi aureola. Es broma, hermanos. O mis alas, de que ya soy casi perfecto. Hermanos, busquemos dentro del corazón. Hagamos una introspección. Examinaos a vosotros mismos. ¿Qué hay dentro de nosotros? En nuestro corazón, busquemos el trono que hay y veamos quién está en el trono. ¿Quién está sentado en ese trono en nuestro corazón? No sea que descubramos que estamos nosotros y no el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues arreglar cuentas con el Señor. Señor, perdóname. Pero si no sé lo que hay allí, porque sepa usted que hay pecados que son ocultos, es decir, pasan desapercibidos. No que se hagan en donde nadie los vea, porque para Dios nada se le puede ocultar. Así que como para Dios es lo mismo la noche que el día, nada se puede ocultar. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Nada pasa desapercibido para Dios. Pero para nosotros pueden pasar desapercibido algunos pecados llamados ocultos. Por ejemplo, la soberbia, la arrogancia, la envidia, la falta de perdón, el coraje, la codicia. Cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto. Y arreglar cuentas con el Señor. Ahora veamos qué tenemos que hacer o qué podemos seguir haciendo para alcanzar nuestro crecimiento. Se dice que los mexicanos no nos gusta leer. Que si acaso leemos un libro en todo el año. Que cambie ese dicho que se empieza a decir que los mexicanos leen, que estudian, que les gusta investigar. ¿Qué hacer para alcanzarlo? Bueno, por principio de cuentas, lo que tenemos que hacer primerito es determinar querer hacerlo. ¿De qué estamos hablando? Del crecimiento espiritual. Determinar querer crecer. Digo, lo voy a hacer, lo quiero hacer, lo haré. Ok, ya me determiné. Como segundo paso, ¿qué tengo que hacer? Empezar a realizarlo. Mire, no le voy a organizar su vida, pero debemos ver cuáles son nuestros tiempos muertos, en qué área en nuestra vida nos está robando tiempo, o si prácticamente todo el día, desde que despertamos hasta para irnos a dormir, estamos ocupados. Entonces, pongámonos como meta levantarnos más temprano. A lo mejor a las 6, a lo mejor a las 5, quizá a las 4, donde podamos tener un tiempo a solas con el Señor. Es el tiempo más apacible. Busque el lugar y el horario
donde usted esté solo en comunión íntima con el Señor. Váyase al lugar secreto del Señor. Empiece a leer la Escritura, a orar, a meditar en lo que le está diciendo. Escriba lo que el Señor le da. Piense en todo el día lo que el Señor le dio. Anote si hay alguna promesa que el Señor le esté dando. El Señor es muy fiel, siempre va a cumplir lo que Él promete. Lleve un diario de oración o un cuaderno de notas donde saque lo que el Señor le está dando. Cultive ese momento, ese tiempo con el Señor. Sea un discípulo, como paso número 3, un discípulo del Señor. Un discípulo, es decir, aquel que sigue las huellas del Señor. Es como un niño. Observe usted a los niños pequeños. Si usted tiene niños pequeños, obsérvelos y dígales algo y haga lo contrario. Y vea qué es lo que sigue. ¿Lo que les dice o lo que ve hacer? Regularmente lo que hacen los niños es incluso hasta caminar cuando dicen, ¿tú qué quieres ser de grande? Quiero ser como mi papá. Se ponen los zapatos del papá y hasta caminan igual que el papá, o los zapatos de la mamá y también se quieren vestir como la mamá. ¿Sí? Pues también nosotros debemos ser igual. Seguir ese ejemplo con el Señor, de querer ser igual a nuestro Padre, de querer ser igual a nuestro Maestro, el que nos enseña, de querer ser igual en todo, en cómo hablamos, en cómo nos conducimos con los demás, incluso en cómo pensamos de los demás. Yo no creo que el Señor haya dicho, por ejemplo, de alguno de sus discípulos, me parece que es de esta forma. No, hermanos. ¿Y por qué nosotros sí lo hacemos? No lo hagamos. Ni siquiera nos atrevamos a pensar mal del que está junto a nosotros. Y punto número 4, pensemos de nosotros con cordura. Relacionémonos con los demás y veámoslo como si fueran superiores a nosotros mismos. No los sobajemos, no los menospreciemos, no los miremos por debajo, sino tengámoslos en alta estima. Aunque el hermano no sepa, aunque el hermano no hable bien, aunque parece que no tiene estudios, no hagamos eso, hermanos. No lo hagamos. Buscamos ser como el Señor. Seamos como el Señor. ¿Cómo sabremos cuando ya hemos alcanzado esa estatura del varón perfecto? ¿Cuándo sabremos que ya estamos? No como el fariseo, yo ayuno, yo oro, yo hago, yo esto, lo otro. No. No pongamos nosotros calificativos para nosotros mismos. Porque no sea que examinándonos a nosotros mismos descubramos que estamos reprobados. Nos vamos a dar cuenta, escuche bien esto, nos vamos a dar cuenta nosotros que tenemos una estatura alta, que aspiramos a gigantes, cuando nos demos cuenta que no se trataba de nosotros. No éramos nosotros los especiales que el Señor dijo, wow, mira, Yadira es tan especial que la voy a llamar para formar parte de mi iglesia. No. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no es por lo que tengamos, por nuestra inteligencia, por nuestras capacidades, por nuestro físico.
por nada que tengamos nosotros. Porque nos dice la Escritura que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y cuando llama a su pueblo les dice, no porque eras un pueblo especial te llamé, sino que eras un pueblo insignificante. Cuando nos demos cuenta que todo se trata del Señor, es cuando nuestro pensamiento ya alcanzó un nivel de madurez, que no éramos nosotros los importantes, que es el Señor. Todo se trata de Él. Si usted ahora en este momento no lo entiende, no se preocupe, yo tengo la seguridad que usted lo va a entender después. Si ya lo alcanzamos a entender, demos gloria a Dios. Y sigamos siendo arraigados en su amor. Sigamos chupando ese amor de Él. Mientras tanto, amados del Señor, oremos para que el Padre nos dé espíritu de sabiduría, para que abra nuestro limpio entendimiento, espíritu de conocimiento y de revelación del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Pide perdón al Señor si te has comportado como ese fariseo. Si para ti no importaba el crecimiento espiritual, si no habías pensado que esto era importante en tu vida. Y da gracias porque el Señor te está hablando al corazón, diciéndote cómo quiere que tú seas. Si tú le preguntaste al Señor, Señor, enséñame, diríjame, dime qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar, cómo tengo que vivir, enséñame porque yo no sé, ayúdame. Pues esta es una respuesta del Señor, hermano. Esta es tu respuesta. Vamos a orar. Oremos también por aquellas personas que como hijos de Dios están batallando, tienen luchas, tienen pruebas, no han podido dejar algún vicio en su vida, no han podido crecer, no han podido despegar. Oremos para que el Señor les dé la victoria, que se decidan, que determinen y que venga el Espíritu Santo para cubrirlos y para darles la victoria por amor de su nombre. Oremos. Padre eterno, santo, bendito y glorioso. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Muchas gracias te damos por tu amor que es eterno, infinito. Gracias, Señor, porque hoy nos has abierto los ojos. Has respondido a alguna pregunta que te hicimos en el pasado y que tal vez habíamos olvidado, pero tú no te olvidas. Tú no te olvidas de nada. Señor, suplicamos por favor que vengas a nuestra vida. Ayúdanos a determinarnos para crecer. Que seamos como esos cedros del Líbano que crecen como las palmeras. Perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestra vida vimos a los demás como inferiores. Perdónanos si tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Perdónanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, a nuestro cónyuge, a nuestro
nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda nuestra descendencia, Señor, hasta por 1000 generaciones. Que seas tú, Señor, quien nos enseñe, que seas tú quien nos ayude a crecer. Padre, ayuda, por favor, te rogamos, a aquellas personas que siguen batallando con una adicción, con algún vicio, aquellas que tienen luchas, que tienen pruebas, cuando han determinado dejar la droga, viene alguien a ofrecerles. Ayúdales y dales victoria. Hay poder en tu sangre preciosa, Señor. Dales victoria, Señor, y ayúdales. Señor, aquellas personas que se encuentran discapacitadas o con algún problema, en alguna situación de enfermedad, líbrales, ayúdales, fortaléceles, anímales, que puedan sentir tu amor, que puedan sentir tu paz, que puedan sentir tu fortaleza. Para gloria tuya, Señor, que busquemos honrarte, que busquemos glorificarte, que busquemos, Señor, darte a ti la honra y la gloria, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da la gloria por tu misericordia, por tu verdad. Señor, enséñanos cada día lo que debemos hacer delante de ti. Ayúdanos a tener ese crecimiento espiritual para que también toda área de nuestra vida crezca. Para gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y bendito Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos a terminar leyendo el Salmo 23. No sin antes decirles que si usted tiene alguna necesidad, por favor, puede escribirla en los comentarios. Déjenos. Permítanos ayudarle en oración. Si usted ora y no puede, cuando dos se ponen de acuerdo, dice la Escritura, les será hecho. Entonces, permítanos también ser compañeros en oración con usted. Necesidad, en lucha, en prueba, en enfermedad. Que el Señor les fortalezca, que el Señor siga guiándoles para gloria de su nombre. Vamos a leer juntos el Salmo 23 para así dar por terminado este temario familiar. Leamos juntos, amados hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amados hermanos, deseo que la paz de Dios esté en su casa y con usted, desde ahora y para siempre, en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo en Cristo. La paz de Dios.